Muy buenos días y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana en el cuarto encuentro por el agua de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad, que en esta ocasión se enmarca en el proyecto de Objetivo de Desarrollo Sostenible, los proyectos obsesionados, ¿verdad? Que el mes de noviembre se dedica al ODS 6 relativo a agua y saneamiento. Bien, pues esta mañana contamos con la presencia del profesor Joaquín Tornos Mas. Es un catedrático de reconocida trayectoria ya, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, también catedrático en Ciencias Económicas y que ha desarrollado una brillante carrera profesional tanto en el ámbito docente y universitario como de ejercicio de la abogacía. En este entorno me permitís que entre ya a presentarlo sin más dilación para poder ir avanzando y entrar cuanto antes a su intervención, que es el objeto fundamental y más interesante de esta mañana. Mirad, como les digo, ha desarrollado una brillante carrera como docente universitario, es catedrático de Derecho Administrativo, como les digo, desde 1986, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona también, en unos años entre el 87 y el 91, y presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña entre los años 2004 y 2006. Es autor de numerosísimas publicaciones doctrinales en el ámbito del derecho administrativo, cuestiones basilares, importantísimas, que desde luego me llevaría aquí un buen rato enumerarlas todas ellas, así que me vais a permitir, y él también, me va a permitir que haga referencia a esta especialización y estas numerosas publicaciones que ha desarrollado en materia de organización territorial, en materia de justicia y derecho administrativo económico. Es también miembro del Consejo de Administración de diversas revistas de derecho administrativo de relevancia, es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y muy recientemente, hace escasamente varios meses, es también miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia Catalana. En el ámbito del desarrollo de la abogacía, el ejercicio de la abogacía, también ha desarrollado una importante y brillante trayectoria profesional. Y, por ejemplo, es abogado desde el Colegio de Abogados de Barcelona, desde el año 1999, empezó el ejercicio en este punto, en este año, y entonces empezó como colaborador de la firma Landwell. Posteriormente, en 2003, constituye como socio la firma de Gispert Tornos Freixel, y más adelante Apsis Legal. Ha venido trabajando en esta firma hasta el año 2011, en el que crea la firma Tornos Abogados, de la que es socio director fundador. Firma además también de reconocido prestigio porque ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ha sido premiado en 2014 por el Directorio Internacional Best Lawyers o en 2015 también por el Directorio Chambers and Partners. En fin, sin más dilación, creo que tenemos aquí esta mañana un gran administrativista, un profesor y reconocido abogado de ejercicio, que nos va a tratar o que nos va a hablar esta mañana sobre un tema también muy importante, como es la naturaleza jurídica, qué condición, qué naturaleza tiene el precio del agua. Es la contraprestación que nosotros abonamos por los servicios, por un servicio mínimo, vital y obligatorio, como es el abastecimiento a población. Va a hacernos un recorrido interesantísimo de la trayectoria plagada de vaivenes, ¿verdad?, tanto legislativos como jurisprudenciales, que han ido oscilando sobre la naturaleza tarifaria, ¿verdad?, o tributaria de este precio que pagamos, del precio que se paga por un servicio público de prestación, además obligatoria o coactiva. Yo no me voy a detener más, bien me gustaría adelantar un poquito las cuestiones, por dónde van a ir los derroteros, pero creo que sin más dilación cedo la palabra al profesor Joaquín, no sin antes agradecerte de nuevo que hayas hecho este viaje para aquí a visitarnos a la región de Murcia. Así que muchísimas gracias, profesor, y cuando quieras. Bien, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a Teresa Navarro por haberme invitado a estar hoy aquí esta mañana. Hacía tiempo que hablábamos, de poder tener ese encuentro, y de, en fin, establecer quizás, futuros marcos de colaboración más estrecha, entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Murcia, entre su cátedra y una cátedra que estamos intentando montar también de estilo similar, a la cátedra del agua. Esperemos que eso sea el inicio, de esa colaboración, Muchas gracias también por sus amables palabras de presentación. Y bien, como ella decía, yo voy a centrar mi intervención en un tema muy concreto, muy específico, que es este
de la naturaleza jurídica de la contraprestación, ¿no?, que se abona por los servicios urbanos del agua. Un tema jurídico muy concreto, muy específico, pero que creo que tiene un cierto interés porque ha dado lugar a un largo debate doctrinal y jurisprudencial, que yo creo que ahora está ya cerrado, de alguna manera, pero que les comentaré pues, las últimas novedades, las últimas decisiones jurisprudenciales sobre esta cuestión y los problemas que ha planteado la nueva regulación, ¿no?, del tema del precio del agua en la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, ¿no? Bien, en primer lugar, ¿no?, el marco de mi referencia parte un poco de esta pregunta, ¿no?, el coste de los servicios públicos, ¿no? Es evidente que un elemento esencial, ¿no?, de la figura de cualquier servicio público es el coste del mismo, ¿no?, y es la remuneración que deben pagar los usuarios por el acceso a este servicio público. Este es un tema general en donde, evidentemente, siempre el principio que se establece es que, siendo un servicio público, el precio para acceder a este servicio público debe ser un precio asequible, es decir, un precio razonable, de manera que todos los ciudadanos puedan poder acceder a algo que, si hemos definido como servicio público, es porque es una prestación necesaria para la vida de los ciudadanos. Y en el caso del agua eso es evidente que el servicio público de suministro del agua nos permite acceder a un bien esencial para la vida humana como es el agua. Por lo tanto, el precio de acceso a ese bien esencial es fundamental. ¿Qué le pasa a poner grande? Sí. Va, mucho mejor. Bien, gracias. Pues entonces esto es evidente que es algo fundamental. Esta cuestión, el precio del agua, es una cuestión que además ha tenido en los últimos años una presencia bastante directa en los medios. Es un tema que ha saltado, ¿no?, del debate puramente jurídico, ha saltado a los medios, ¿no? Se discute, bueno, cuál debe ser el precio del agua y, vinculado con el tema de cuál debe ser el precio del agua, un tema que yo hoy no trataré, ¿no?, que es el tema también de, aunque tiene relación, como veremos, con el precio del agua, cuál debe ser el modo de prestación de este servicio público. Es decir, la gestión del agua debe ser una gestión directa, una gestión indirecta, se debe remunicipalizar el tema de la prestación del agua para que pase a estar en manos, ¿no?, de las administraciones públicas, la prestación directa de este servicio. Como digo, este es un tema muy debatido, muy discutido en los últimos años, en los que yo no me centraré, pero que tiene también incidencia en el tema del precio del agua, porque según sea la gestión directa o indirecta, como veremos, el precio del agua será uno u otro. Bien, en segundo lugar, cuando hablamos también del precio del agua, de los servicios urbanos del agua, hay que tener en cuenta que el ciclo integral del agua es algo que incluye muchas actividades, muchas actividades. Yo les cito aquí una sentencia porque hace una descripción, ¿no?, que me parece a mí que está bien, ¿no?, de qué debe entenderse por el ciclo integral del agua. No es que resuelva un problema muy importante, pero sí que la descripción que hace me parece que es interesante. Entonces, como marco también de referencia, partiendo, ¿no?, de lo que dice esta sentencia, hay que entender que cuando hablamos del ciclo integral del agua, pues tenemos el saneamiento, la depuración y la regeneración del agua, por un lado, pero después también tenemos, ¿no?, el abastecimiento de agua. Y el abastecimiento de agua, a su vez, hay que diferenciar entre el abastecimiento de agua en alta y el abastecimiento de agua en baja. Dentro del abastecimiento de agua en alta, pues aquí tenemos la captación, el alumbramiento, el embalsado de los recursos hídricos, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias, el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera hasta los núcleos de población. Todo eso formaría el abastecimiento de agua en alta. Y después tenemos el abastecimiento de agua en baja, que es ya a partir, ¿no?, de esos depósitos reguladores, cómo se lleva el agua hasta los domicilios. La distribución, el almacenamiento intermedio, el suministro de agua potable, hasta las instalaciones propias para el consumo por parte de los usuarios. Yo me voy a centrar en el suministro en baja, y por lo tanto la tarifa que pagan los usuarios, lo que pagamos nosotros, ¿no?, cada uno de los ciudadanos, por el consumo del agua que recibimos en nuestra vivienda. Evidentemente, toda esa actividad, como ven ustedes, todo lo que sería el ciclo del agua, ¿no?, saneamiento, depuración, regeneración, abastecimiento en alta, abastecimiento en baja,
Eso evidentemente requiere unas inversiones muy importantes, y requiere una tecnología muy importante, y eso tiene un coste importante. Entonces, cuando hablemos ahora del precio, tenemos que tener en cuenta que ese precio debe permitir, ¿no?, llevar a cabo todas esas actividades, ¿no?, para que desde el lugar, ¿no?, donde se encuentra el agua hasta que llega a nuestro grifo, pues esto se lleve de la mejor manera posible y con condiciones de continuidad y de calidad en el servicio de suministro del agua, ¿no? En el debate que antes les decía, ¿no?, se ha debatido mucho ahora, ¿no?, sobre el tema del agua, la gestión directa, indirecta, el precio del agua. Se ha debatido mucho a partir, ¿no?, de determinados informes y estudios que hablan del derecho humano al agua, ¿no?, del derecho humano al agua, ¿no? Ciertamente, ¿no?, el agua no está calificada como tal, ¿no?, en nuestro sistema, pero podríamos entender que hay un derecho de todos los ciudadanos al suministro del agua, ¿no? De ahí a quien ha dicho, bueno, como es un derecho humano, ¿no?, pues el suministro del agua debería ser gratis, ¿no?, porque es un derecho humano y por lo tanto no puede establecerse un precio, ¿no? Yo ahí cito siempre una frase de alguien que dijo un día, dice, es cierto, ¿no?, el agua es un don divino, ¿no?, es un don divino, ¿no? Pero añade después, dice, lo malo es que Dios se olvidó de poner las cañerías, ¿no? Claro, entonces alguien ha de poner las cañerías, ¿no? Y alguien ha de prestar el servicio, ¿no? Y alguien ha de conseguir que esa agua pues llegue a todos y en unas buenas condiciones de calidad y de continuidad, etc. Y eso tiene un precio, y eso tiene un coste, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar de alguna manera desde su planteamiento jurídico, ¿no?, desde el planteamiento jurídico. También les digo que podríamos hablar, no les voy a hablar yo, del precio del suministro de agua en alta, ¿no? El precio del suministro del agua en alta, qué naturaleza tiene el suministro del agua en alta, ¿no? Yo les hablaré del suministro de agua potable a poblaciones, ¿no?, como suministro en baja. El suministro de agua en alta, les cito una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 814-2017, me parece que es interesante porque hace un análisis muy profundo, ¿no?, de cuál debe ser la naturaleza, que es algo que no está muy tratado, cuál debe ser la naturaleza del precio del suministro de agua en alta, ¿no? Y ahí hace todo un debate, una discusión sobre la naturaleza de ese precio a partir de la idea de si el suministro en alta es un precio coactivo o no es un precio coactivo. Y ahí la sentencia dice, mire usted, no es un precio coactivo, dice, porque los ayuntamientos, dice en Cataluña al menos, dice, pueden acceder, ¿no?, a diversas fuentes de provisión de agua. Y por lo tanto no es un precio coactivo, porque pueden escoger comprarla aquí o comprarla allí, y en la cantidad determinada, ¿no? Por lo tanto, como no es un precio coactivo, no puede tener naturaleza, por lo tanto, de prestación patrimonial obligatoria, no puede tener naturaleza de tasa y por lo tanto está sujeta al control de la Comisión de Precios, que era un poco el tema del debate, si el precio en alta está sujeto o no al control de las comisiones de precios. Dicen, ¿cómo? No es una tasa. Bueno, no quiero entrar en ese tema, pero me parece que también es un tema interesante esta cuestión. Esa sentencia tiene un voto particular que discute lo que dice la mayoría, entiende que sí que es un precio coactivo, etc. Bien, simplemente lo apunto aquí como marco de referencia. Bien, dicho esto, yo como les decía, voy a hablarles del suministro de agua potable a poblaciones como suministro en baja, y ahí hay un principio fundamental que hay que tener en cuenta, que es el principio de recuperación de costes. Eso viene impuesto por la directiva comunitaria, en donde lo que les decía antes, ¿no?, el agua es un don divino, pero llevarla hasta las poblaciones, eso tiene un coste, y las directivas comunitarias dicen, oiga, ese coste debe ser sufragado por los que consumen el agua. Por lo tanto, el precio del agua debe permitir, ¿no?, la recuperación de los costes de las inversiones que se hacen para llevar el agua hasta los usuarios. Es un principio general, por lo tanto, la idea no es que se tenga que ser un precio gratuito, soportado por presupuestos generales, sino abonado, ¿no?, por los usuarios. Ya veremos si a través de una tasa o a través de una tarifa, pero en principio la idea general, central, es que rige el principio de la recuperación de costes. Bueno, a partir de aquí, a partir de esa idea, ¿no?, el régimen jurídico ha habido un debate muy amplio, ¿no?, a lo largo de los años sobre la naturaleza que pagan los usuarios por el agua. Es decir,
todos nosotros, ¿no?, como consumidores de agua, pagamos una determinada cantidad por ese consumo. Entonces aquí la discusión se ha centrado en si esta cantidad que nosotros pagamos es una cantidad que jurídicamente debe conceptuarse como una tasa o puede conceptuarse como una tarifa, como un precio privado intervenido por la Administración, pero como una tarifa, ¿no? Bueno, este ha sido un tema que a lo largo de los años ha sufrido muchas evoluciones legislativas, jurisprudenciales y doctrinales. Un poco el punto de partida era la distinción, que digo aquí, entre potestad tributaria y potestad tarifaria, en razón del modo de prestación del servicio. Es decir, inicialmente el concepto que se utilizaba es decir, si quien presta el servicio es la propia Administración a través de un modo de gestión directa, como eso que se paga se ingresa en el presupuesto público, esto es una tasa. Es una tasa porque es un ingreso que va al presupuesto público porque es la Administración la que presta el servicio a través de un modo de gestión directa. Esto es una tasa. Si en cambio quien presta el servicio es una empresa concesionaria, empresa privada concesionaria, lo que paga el usuario no va al presupuesto público, sino que va al presupuesto de la empresa. Por lo tanto, esto no puede ser un tributo, no puede ser una tasa, no puede ser un ingreso, ¿no?, de naturaleza tributaria, sino que es un ingreso distinto, es un ingreso de naturaleza tarifaria. Y ahí se distinguía potestad tributaria o tasa administrativa en función del modo de gestión del servicio. Esta distinción, que más o menos se aceptaba por la jurisprudencia, va a sufrir un golpe importante con una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 185/1995, que vino a decir que la Constitución habla en el artículo 31 de las prestaciones patrimoniales de carácter público y dice que estas prestaciones patrimoniales de carácter público están sometidas al principio de reserva de ley. Y el Tribunal Constitucional interpretó ese artículo, dijo, ¿cuándo estamos ante una prestación patrimonial de carácter público? El Tribunal Constitucional dijo, ese concepto hace referencia a los precios coactivos, es decir, cuando un ciudadano está obligado a pagar un precio porque se trata de un servicio que necesita para su vida, entonces ese es un precio coactivo, porque yo no puedo dejar de consumir esto, ¿no? Y por lo tanto es coactivo, porque yo debo pagar eso necesariamente, ¿no? Debo pagar eso necesariamente. Y el Tribunal Constitucional dice, por eso, en estos casos, rige el principio de la reserva de ley. Es decir, ese precio que el ciudadano tiene necesariamente que pagar, porque es algo vital para él, está protegido por la reserva de ley. Solo la ley puede establecer la regulación de ese precio, al menos en sus elementos básicos. En el caso del agua, no hay duda que estaríamos ante un precio coactivo. Yo no puedo dejar de consumir agua, y por lo tanto es coactivo para mí. Yo necesito ese bien y por lo tanto ese es un precio coactivo. Por lo tanto es una prestación patrimonial de carácter público. Por lo tanto está sujeta a reserva de ley. Bien, de esa sentencia del Tribunal Constitucional se hizo una lectura que fue decir, prestación patrimonial de carácter público quiere decir tributo, quiere decir un precio de naturaleza tributaria. Por lo tanto, en todo caso, el precio del agua ha de ser una tasa, no puede ser una tarifa. En todo caso, tiene que ser una tasa, porque se pensaba que de esta manera se garantizaba el principio de reserva de ley, porque las tasas están previstas y establecidas en sus elementos esenciales en una norma legal, y por lo tanto dice, eso es la garantía que quiere el 31.3, es que sea una tasa. No puede ser un precio privado, no puede ser un precio privado, no puede ser una tarifa. Y como consecuencia de esto, la Ley General Tributaria en el año 2003, en el artículo 2.2a, vino a decir, en todo caso, estos precios serán tasas. Por lo tanto, el precio del agua tiene que ser, en todo caso, una tasa. Bien,
esto es lo que dijo la ley. Esto se criticó porque alguien dijo, el Tribunal Constitucional no dice exactamente esto, el Tribunal Constitucional dice que si es un precio coactivo debe estar sometido a una reserva de ley, pero no dice que necesariamente tenga que ser un tributo, no necesariamente tiene que ser un tributo, puede ser un precio privado intervenido, regulado y establecido de conformidad con la ley, pero no dice que, por lo tanto, puede haber la categoría de prestación patrimonial de carácter público no tributaria, no tributaria. Detrás de esta voluntad de decir que no en todo caso tiene que ser una tasa, había también un interés, podríamos decir, no solo dogmático, sino práctico. Las empresas concesionarias no veían con buenos ojos que el precio que ellos cobraban tuviera que articularse como una tasa. ¿Por qué? Porque si se articula como una tasa, lo que yo pago a la empresa privada no va al presupuesto de la empresa privada, va al presupuesto municipal. Y la empresa privada no va a saber entonces cuándo va a cobrar ese precio, porque el ayuntamiento, con ese dinero que cobra, lo que va a hacer primero es pagar el sueldo a los funcionarios, después otras cosas, y al final, si queda, pues pagará a la empresa concesionaria. Quiero decir que para la empresa concesionaria es un problema de gestión económica el no disponer en su presupuesto de su propio ingreso, no disponer de su propio ingreso. Por lo tanto, dice, no, yo quiero que esto sea una tarifa que yo cobro, tarifa regulada, no la fijo yo libremente, pero la tengo que poder ingresar yo en mi presupuesto, ¿no? Y por eso defiende que se pueda seguir manteniendo el concepto de tarifa, no por una cosa puramente dogmática, sino porque hay unas razones prácticas importantes, ¿no? Evidentemente, la empresa privada se puede financiar mucho mejor ante las entidades bancarias si las entidades bancarias saben que va a cobrar una tarifa y que por lo tanto va a ingresar ese dinero directamente, Si no, la empresa que le tenga que hacer el crédito dirá, bueno, es que yo no sé, no, es que yo voy a cobrar la tasa. Bueno, pero oiga, ¿usted cuándo va a cobrar la tasa? ¿No? Es decir, que ahí hay todos unos problemas de gestión económica y de financiación, etcétera, que justificaban esta discusión, ¿no? Bien, como consecuencia de esta discusión, ¿no? Pues la Ley de Economía Sostenible en el 2011 deroga el artículo de la Ley General Tributaria, lo deroga, dice no, suprimamos ese artículo que decía que en todo caso tienen que ser tasas, lo deroga, y ese artículo desaparece, entendiendo que con la desaparición de ese artículo volvía a renacer, ¿no?, la figura de la tarifa, Como ya no hay un artículo que dice que en todo caso sean tasas, pues volvemos a la teoría original de que si no lo ingresa el presupuesto público, si no lo cobra directamente la Administración, pueden ser tarifas como era antes. Por lo tanto, excluimos, ¿no?, esa definición genérica que estaba en la norma tributaria. Bien, así las cosas, se pensaba, bueno, pues ahora los tribunales volverán a reconocer la posibilidad de que se pueda cobrar a través de tarifa, porque la ley ha cambiado. Pero nos encontramos con estas sentencias, la de 23 y 24 de noviembre del 2015, en la que el Tribunal Supremo, en una sentencia, a mi modo de ver, muy discutible, yo la he criticado abiertamente, ¿no?, en un artículo, el Tribunal Supremo dice, es verdad, ha cambiado la ley. Dice, y somos conscientes de que la Ley de Economía Sostenible quiso derogar ese artículo para que renaciera la tarifa. Dice, pero no obstante eso, nosotros no estamos de acuerdo. Y seguimos pensando que tiene que ser en todo caso tasa, por las garantías, por la reserva de ley, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo dice, seguimos diciendo que el precio del agua en todo caso, se gestione directamente o indirectamente, sea una tasa. Hombre, situación un poco curiosa, porque después viene una resolución de la Dirección General de Tributos que dice, no obstante lo que ha dicho el Tribunal Supremo, sí que cabe la tarifa. Claro, yo decía, hombre, esto es una situación estupenda, ¿no? Es decir, aquí la división de poderes es extraordinaria, ¿no? El Tribunal Supremo no hace caso a lo que dice el legislador, y no plantea cuestión de inconstitucionalidad, sino que inaplica la ley directamente, y después el Poder Ejecutivo no hace caso, ¿no?, a lo que dice el Tribunal Supremo y dice, no, sigue siendo una tarifa, volvamos a la tarifa, ¿no? Bueno, la situación era realmente
era realmente un poco curiosa, ¿no? Bueno, así las cosas, ¿no? Eso tenía una incidencia también importante, aparte de lo que he dicho, que si es tasa, no está sujeta a control de la Comisión de Precios. Si es una tarifa, sí está sujeta al control de la Comisión de Precios. Por lo tanto, había la importancia que os he dicho antes, ¿no?, de los temas económicos, de la concesionaria, etcétera, etcétera, pero también tenía una importancia práctica en ese sentido, ¿no? Decimos, si es tasa, lo excluimos de la Comisión de Precios, ¿no? Si es tarifa, la sometemos a la Comisión de Precios. Hay otro debate, que no voy a entrar, lo apunto simplemente, bueno, si las comisiones de precios subsisten o no subsisten, si vulneran la autonomía local, pero bueno, se entiende que sí, y por lo tanto ahí no me voy a entretener. Pero vayamos, ¿no?, al nuevo paso legislativo, ¿no? Como les he dicho, les he planteado una situación un poco singular, ¿no? En donde teníamos una cosa que dice el Supremo, otra cosa que dice el legislador y otra cosa que dice, ¿no?, la Administración, cada uno, ¿no?, con sus tesis, ¿no? Y no sabíamos muy bien, pero bueno, esto es una tasa o es una tarifa, cuál es la naturaleza del precio, ¿no? Bien, a esta situación de confusión es a la que trata de poner fin, ¿no?, la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, ¿no? La situación ya era, pues, como digo, en fin, curiosa, ¿no? Y la ley de contratos entra en este tema y viene a decir, yo creo que ahora, ya de manera clara, rotunda y precisa, que el precio del agua puede ser tasa o puede ser tarifa, que dependerá del modo de gestión, que si se gestiona directamente será una tasa, pero si se presta por un concesionario, ¿no?, que regula la Ley de Contratos del sector público, si hay una gestión indirecta, entonces eso puede ser una tarifa. Puede ser una tarifa, un precio privado, regulado, intervenido, pero eso será una tarifa, ¿no? Y así lo dice la Ley de Contratos del sector público, ¿no?, que en su exposición de motivos dice lo siguiente, dice: la ley, en sus disposiciones finales, modifica la regulación establecida en determinadas normas tributarias. Dice, así se aclara la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa de estos a través de la propia Administración, como en los supuestos de gestión indirecta a través de concesionarios, como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Fijaos que la exposición de motivos dice que lo que hace es aclarar la naturaleza. Es decir, no me la invento yo ahora. Lo que hago es aclarar algo que ya era así. Es decir, ya desde la Ley de Economía Sostenible era esto. Pero como no había dudas, se lo está, yo creo que cuando dice lo aclara, se lo está señalando al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, mire, que se lo vuelvo a decir, se lo aclaro, que caben las dos posibilidades, ¿no? Y esto lo establece la Ley de Contratos en diversos artículos, ¿no? Lo establece la Ley de Contratos fundamentalmente en el artículo 289, párrafo segundo, y en la disposición adicional 43, ¿no?, en donde establece el régimen de la tarifa que paga el concesionario, ¿no? Y ahí lo dicen de manera clara, el artículo 289, dice: el concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios. Aquí está estableciendo que el precio del concesionario por un servicio público es una tarifa que cobra directamente de los usuarios. Y lo dice con carácter general, servicio de aguas, recogida de basuras o cualquier servicio público. Si lo cobra el concesionario, eso será una tarifa. Si quien presta el servicio es una empresa municipal de capital público, o lo gestiona directamente la Administración, eso será una tasa. También puede ser que lo preste el concesionario y que la Administración decida que se pague una tasa. Puede ser, yo no digo que lo niegue ese artículo. Lo que está diciendo aquí la Ley de Contratos es que es posible la figura de la tarifa. Es posible la figura de la tarifa.
No, como había dicho el Tribunal Supremo, es imposible, y por lo tanto, en todo caso, debe ser una figura de naturaleza tributaria. No, aquí nos está diciendo que es posible la tarifa, que es posible ese precio privado. La ley de contratos del sector público, para que esto quede claro, para que no vuelva a pasar lo que pasó con la Ley de Economía Sostenible, que aunque dijo lo que dijo, luego el Tribunal Supremo dijo, no, bueno, pero la normativa tributaria pues dice otra cosa. Entonces, la Ley de Contratos del sector público lo que hace en sus disposiciones adicionales 9, 11 y 12 va modificando la normativa tributaria. Para que quede claro, por ejemplo, disposición final novena. Se modifica la Ley 8/1989 de 13 de abril del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos. Se añade una nueva letra C al artículo 2 de la Ley 889 del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos con la siguiente redacción. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios, conforme a la legislación de contratos del sector público, son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. Y se modifica en la disposición adicional 11ª la Ley General Tributaria, en el mismo sentido. Y en la disposición adicional 12ª se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el mismo sentido. De manera que va diciendo en todos esos artículos, no, lo que paga el concesionario por esto es una prestación patrimonial de carácter público no tributario, no tributario. Por lo tanto, la Ley de Contratos del sector público, estos preceptos, ¿no?, que aquí cito y tal, creo que lo deja claro, Ya se ha establecido la posibilidad, y por lo tanto, Tribunal Supremo, oiga, ahora admita usted, ¿no?, porque lo dice el legislador, que es posible la figura de la tarifa, Bueno, así las cosas, el legislador ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Pero entonces se plantea un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Contratos del sector público, que yo creo que es lo que en su caso el Tribunal Supremo debió hacer en su sentencia del 2015. Si el Tribunal Supremo entendía que no cabía la tarifa en nuestro sistema porque era contraria a la Constitución, lo que debía hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Lo que yo creo que no podía hacer, es decir, la ley dice lo que dice, pero yo no la aplico porque no estoy de acuerdo. Hombre, no, plantee usted la cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Bien, entonces se plantea el recurso ante el Tribunal Supremo. El grupo político Podemos y Marea y tal, todo, plantea un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Contratos del sector público, porque entiende que la Ley de Contratos del sector público vulnera el artículo 31.3 de la Constitución, porque a su entender ese artículo exige que en todo caso esa prestación patrimonial tenga naturaleza de tasa, La idea que hay en el fondo, en el recurso, no es una cuestión tan puramente dogmática, ¿no? No es una cuestión puramente dogmática. Bueno, aquí en el tema tasa-tarifa siempre nos hemos estado peleando bastante los tributaristas y los administrativistas, ¿no? Los tributaristas siempre han estado defendiendo mucho, ¿no?, que ha de ser una tasa. Los administrativistas hemos defendido la figura de la tarifa. Pero bueno, no es solo un debate no académico. ¿Por qué impugna el Grupo Podemos, ¿no?, que pueda aparecer la tarifa? Porque entienden que vulnera el artículo 31.3, ya que, a su juicio, la Constitución exige que sea una tasa porque la verdadera garantía de la reserva de ley está en la legislación tributaria. No, es que aquí lo que se está diciendo es que tiene que haber una ley, y esa ley es la legislación tributaria. Por otro lado, porque dicen que vulnera de alguna manera el principio de igualdad el que, bueno, según sea el modo de gestión del servicio, en un caso se pague una tasa y en otro caso se pague una tarifa. El ciudadano no puede estar sometido a que en un caso
según el ayuntamiento decida prestarlo de un modo o de otro, pague una tasa o pague una tarifa, ¿no? Porque ellos ven, además, entienden que las verdaderas garantías para el ciudadano están en la tasa, porque la tasa fijará un precio ajustado, que será el precio del coste del servicio. Mientras que si se paga una tarifa, aquí se estará pagando más, porque tendrá que haber el sobreprecio, ¿no?, de remuneración de la empresa concesionaria. Por lo tanto, eso vulnera también, de alguna manera, ese principio de igualdad, ¿no? Porque la garantía para los ciudadanos está en la tasa. También porque si es una empresa privada, pues podrá, en caso de impago, llevar a cabo el corte del suministro, ¿no?, en perjuicio de la persona que no paga. Si nos encontramos ante ciudadanos que están en situación de exclusión social porque no pueden hacer frente al pago del suministro, pues entonces se verán perjudicados, porque si es una tarifa, la empresa privada le cortará el suministro, cosa que la Administración no haría, ¿no? Se cobrará a través de tasas, ¿no? Bueno, hay toda una serie de argumentos, ¿no?, que están detrás, ¿no?, de la defensa de la figura de la tasa, ¿no? Y esos son los argumentos que plantea el recurso de Podemos, ¿no?, cuando decide impugnar, ¿no?, lo que está establecido en la Ley de Contratos del Estado. Contratos del Estado. Bien, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Esa es una sentencia importante, ¿no?, porque, claro, hemos visto toda la evolución legislativa, pero, bueno, al final, ¿no?, habría que ver si la ley realmente es conforme a la Constitución o no, porque si la ley no fuera conforme a la Constitución, pues volveríamos, ¿no?, al punto anterior. No se había cuestionado nunca a nivel constitucional, ¿no?, la legalidad de la opción por la figura de la tarifa. Bien, el Tribunal Constitucional dicta su sentencia el 9 de mayo de 2019, o sea, relativamente hace poco, ¿no? La sentencia es relativamente reciente y relativamente rápida, todo hay que decirlo, ¿no? Se dictó en poco tiempo esta sentencia, y el Tribunal Constitucional, en su sentencia, desestima el recurso de inconstitucionalidad. Los argumentos del recurso son lo que os he dicho. Por un lado, la vulneración del principio de reserva de ley. 2, vulneración del principio de igualdad. Y después un argumento muy menor, que era vulneración del principio de neutralidad presupuestaria. La verdad no se sabe muy bien qué quería decir, y el Tribunal Constitucional tampoco le presta atención. Donde se centra el Tribunal Constitucional en su recurso, es en el primer tema, ¿no?, en el tema del artículo 31 de la Constitución y la reserva de ley. Y si todas las prestaciones patrimoniales de carácter público deben ser o no deben ser tributarias. El Tribunal Constitucional entra en esta cuestión y dice, mire, nosotros dijimos lo que dijimos el año 95. En el año 95 dijimos que toda prestación de carácter coactivo debe ser una prestación patrimonial de carácter público. Pero no dijimos que esa prestación patrimonial de carácter público debiera ser, en todo caso, una tasa, una figura tributaria. Dice, es más, hemos dictado sentencias con posterioridad en las que hemos reconocido la existencia de prestaciones patrimoniales de carácter público que no son una tasa, que no tienen naturaleza tributaria. Dice, por lo tanto, no es cierto que nosotros dijéramos aquello, ¿no?, y que por lo tanto ahora tuviéramos que decir que eso tiene que ser necesariamente una tasa. Dice el Tribunal Constitucional, lo que sí dijimos en aquella sentencia es que si el precio es coactivo, ese precio coactivo debe tener la garantía de la reserva de ley. Es decir, el precio no puede ser la ocurrencia de la Administración, el precio no puede ser la ocurrencia del funcionario, porque entonces estaríamos atacando, ¿no?, a los derechos del ciudadano, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hay es una reserva de ley. Y eso es lo que se debe respetar. Pero, si se establece en una ley, puede ser una tarifa, pero ha de estar garantizada en una ley. Dicho esto, continúa diciendo,
hay una reserva de ley. Pero entonces dice, bueno, ¿y esa reserva de ley hasta dónde debe llegar? Es decir, ¿debe ser una reserva de ley muy estricta o puede haber una remisión, ¿no?, a que se concreten determinados elementos de ese precio a nivel reglamentario, ¿no? Y ahí el Tribunal Constitucional dice, pues mire, la reserva de ley también puede ser una reserva de ley estricta o puede ser una reserva de ley relativa. Dice, y lo hemos dicho incluso a nivel de los tributos. Y hemos dicho que hay determinados tributos en los cuales la reserva de ley ha de ser muy estricta, mientras que en otros tributos la reserva de ley puede ser más relativa y puede haber remisión al reglamento. Lo hemos dicho a los tributos, pero también lo podemos decir respecto a las tarifas. Por lo tanto, sí que debe haber una ley que establezca los principios básicos, las garantías fundamentales de esta norma. Pero no debe estar la tarifa fijada exclusivamente en una ley de manera concreta, porque además eso es imposible, porque los servicios son de muy diversa naturaleza. Entonces aquí el Tribunal Constitucional dice, ¿y hay cobertura de ley para fijar las tarifas? Dice, sí. Dice, está en la ley de contratos. Dice, en la ley de contratos establece los principios fundamentales en base a los cuales se ha de fijar la tarifa por la prestación de un servicio público. Dice, por lo tanto, aquí tenemos ya la cobertura de la reserva de ley. Te dice que la tarifa deberá responder al coste del servicio, deberá establecerse de una determinada manera, te dice que si se ha de modificar a través de un determinado procedimiento. Dice, por lo tanto, ya está cubierta la reserva de ley en lo que establece la ley contractual, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, desestima el recurso y declara la ley de contratos perfectamente adecuada a la Constitución, porque no vulnera el artículo 31.3, y que por lo tanto no hay problema. Otros argumentos menores se los despacha muy rápidamente el Tribunal Constitucional. El principio de igualdad dice que no hay principio de igualdad porque no hay situaciones distintas, etc. Lo esencial era este punto. En este punto debo decir que la sentencia del Tribunal Constitucional da un paso más de aquello que hasta aquel momento se había defendido, ¿no?, para defender la tarifa. Cuando se decía con anterioridad, no, es que la tarifa no responde a la reserva de ley, etcétera. Yo lo que había sostenido, yo y otra gente, ¿no?, pero que habíamos sostenido algunos, ¿no?, era decir, sí que se cumple con el principio de reserva de ley, pero íbamos un poco por otro camino. Quiere decir, porque las tarifas del agua, ¿quién fija las tarifas del agua? ¿Quién fija la tarifa del agua? Pues la tarifa del agua no la fija la empresa concesionaria, ¿no? No la fija la empresa concesionaria. ¿Quién fija la tarifa del agua? La tarifa del agua la fija el ayuntamiento, la fija el municipio, la fija una administración. Entonces nosotros lo que sosteníamos era decir, lo que hay que exigir es que la tarifa del agua esté en una ordenanza municipal. Esté en una ordenanza municipal. En una ordenanza municipal no fiscal, pero en una ordenanza municipal. ¿Y por qué decíamos que cubre la reserva de ley? Porque decíamos, es que la ordenanza municipal cubre tanto la reserva, si no tanto, cubre también la reserva de ley de la misma manera que la ley. Y aquí hacíamos una construcción del sentido de la reserva de ley, ¿no? Porque decíamos, bueno, la reserva de ley, cuando se establece una reserva de ley, ¿qué es lo que se quiere establecer? Se quiere decir que esa materia es tan importante para los ciudadanos que solo puede estar regulada por su asamblea representativa. Todo aquello que limite la libertad de la propiedad de los ciudadanos solo puede estar establecido, al menos en términos básicos y fundamentales, en una norma con rango de ley. ¿Por qué? Porque eso es la autovinculación del ciudadano. El ciudadano, ¿por qué respeta lo que luego le aplica a la Administración? Porque eso ha sido decidido por su asamblea representativa, por el Parlamento, que elabora la ley. Y la ley habilita a la Administración actual, ¿no? Esa institución de la reserva de ley que responde a ese principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Decíamos, esa idea, si la llevamos al mundo local, la reproducimos con la ordenanza municipal. Porque ¿quién fija la tarifa? La ordenanza municipal. ¿Y quién aprueba la ordenanza municipal? El Pleno del Ayuntamiento. Nosotros decíamos, ha de ser una ordenanza aprobada por el Pleno, evidentemente, ¿no? Pero si lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento es la asamblea representativa de todos los ciudadanos de aquel municipio que van a pagar esa tarifa.
Por lo tanto, yo pago esa tarifa, la acepto, porque me la ha fijado el pleno de mi ayuntamiento, mi asamblea representativa. Y por lo tanto, no la puedo discutir desde esta perspectiva. Se está cumpliendo con lo que la Constitución quería con el 31.3. Con el 31.3. Bien, esa teoría ahora ha quedado de alguna manera casi un poco superada, porque el Tribunal Constitucional ha dicho, sí, bueno, pero es que está muy bien, pero es que ya basta con lo que dice la Ley de Contratos del Estado, que son unos principios muy generales, muy amplios, ¿no? Pero es que el Tribunal Constitucional, ya digo, que la ha relativizado todavía más esa reserva de ley, ¿no? Diciendo, no, con lo que diga la Ley de Contratos del Estado, que es muy poquito, ya me basta, ya me basta. Bueno, esta es la situación actual, ¿no? En la que tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional que nos ha dicho esto y, por lo tanto, estábamos un poco a la expectativa de decir, bueno, ¿y ahora qué dirá el Tribunal Supremo? ¿No? ¿Ahora qué dirá el Tribunal Supremo? ¿Aceptará ya, ¿no?, la nueva doctrina? Bueno, pues el Tribunal Supremo, que yo sepa, igual hay alguna otra, pero el Tribunal Supremo al menos ha dictado una sentencia en donde ya ha entrado sobre este tema después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ya ha entrado sobre este tema. Es la sentencia de 25 de junio de 2019. De 25 de junio de 2019, ¿no? Es una sentencia sobre un tema un poco complicado o curioso, ¿no?, pero que al final, para resolverlo, tiene que ir a la naturaleza de la tasa-tarifa, y por lo tanto, bueno, mojarse ya y decir si acepta o no que pueden existir tarifas o solo tasas, ¿no? Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? La cuestión de hecho era la siguiente, y la cito porque es un poco curiosa. Dice, un ayuntamiento, ¿no?, en lugar de pagar las facturas debidas a los concesionarios, ¿no?, que debían pagar unas facturas a los concesionarios del servicio, en este caso de tratamiento de residuos, lo que hace es compensar la deuda ante deudas que tenían esos concesionarios ante el Consell Insular, ¿no?, del TAR, ¿no? Entonces hace una compensación de deudas, ¿no? Yo te debo a ti, pero como tú debes a aquel, pues yo no te pago, pero a cambio, ¿no?, tú no pagas a aquel. Bueno, hacer esa compensación de deudas, ¿no? Eso el concesionario lo impugna y el juzgado le da la razón al entender que no procedía esa compensación. ¿Por qué? Dice, porque lo que yo he cobrado es una tarifa y lo que yo cebo en otro lado es una tasa, y por lo tanto no se pueden compensar estas dos cosas, que son distintas, ¿no? El juzgado dice, no, es lo mismo y por lo tanto sí cabe la compensación. El Tribunal Superior de Justicia estima este argumento, ¿no?, y él llega a casación, ¿no? Y entonces se admite el recurso de casación, se admite la existencia de interés casacional objetivo, porque dice, nos hemos de pronunciar ya sobre la naturaleza de la cantidad cobrada a los usuarios de los servicios públicos cuando se prestan por medios indirectos. Viene a decir, oiga, aquí en el fondo, ¿no?, la compensación esa es posible o no es posible según definamos cuál es la naturaleza del precio que pagan a los concesionarios de los servicios públicos. Y eso, dice el Tribunal Supremo, tiene interés casacional objetivo. Porque, como hemos dicho, muchas cosas, ¿no?, y ahora hay una legislación nueva y una sentencia del Tribunal Constitucional, nos tenemos que pronunciar sobre esa cuestión. Bueno, pues el Tribunal Supremo entra en esta cuestión, en el fundamento jurídico séptimo de la misma, dice que el marco competencial, que el marco legislativo ha cambiado y que por lo tanto hay que atender a lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público y lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional 63/2019. Y el Tribunal Supremo viene a decir que hay que admitir que después de la Ley de Contratos del Sector Público y después de la sentencia del Tribunal Constitucional, es posible que se establezca como pago al concesionario una tarifa como prestación patrimonial de carácter público no tributario. Es decir, que no en todo caso debe ser una tasa,
debe ser una tasa. Y dice que, por lo tanto, deben matizar su doctrina anterior, aquella de noviembre del 2015, y que, por lo tanto, esa nueva doctrina, ¿no?, es la que debe llevar a resolver el pleito. Debe llevar a resolver el pleito. Bueno, con lo cual podríamos decir que podríamos poner punto final, ¿no?, a todo ese debate, ¿no?, a todo ese debate, toda esa discusión, ¿no? Ahora ya podríamos concluir que volvemos a la distinción entre potestad tributaria y potestad tarifaria, y que dependerá, si el precio que paga el usuario es una tasa o una tarifa, en principio, de cuál sea el modo de gestión del servicio público. Si es por concesionario, eso será una tarifa. Por lo tanto, eso será un precio privado, pero prestación patrimonial de carácter público, porque es coactivo, sujeto a una reserva de ley que la cubre la Ley de Contratos del Estado. Ese será un ingreso que va al presupuesto del concesionario, etc. Se pierden las garantías, que es un poco el debate, ¿no? A mi modo de ver, no se pierden las garantías, porque, como hemos visto, lo que exige la Constitución es una reserva de ley, y la reserva de ley está garantizada. La tarifa que cobra el concesionario no es un precio privado que fije libremente la empresa concesionaria, ¿no? La empresa concesionaria cobra aquello que le deja cobrar la Administración, y si pretende revisar esa tarifa tiene que acudir a la Administración, pedirle que se la revise, y la comisión de precios, etcétera. Es más, la tarifa tiene, según cómo, podríamos decir, más garantía que la tasa, porque la tarifa la fija la Administración, la titular del servicio, pero luego es revisada por la comisión de precios, por un órgano autonómico, que enjuicia si eso que ha hecho el ayuntamiento es correcto o no es correcto, y le fija límites, y dice, no le puedes dar un aumento del 3%, del 1,5%, lo que sea, y que tiene un doble control en ese sentido, tiene un doble control, ¿no? Y después, el tema que a veces se ha dicho también, es que si cobra la empresa privada, etcétera, le corta el suministro, entonces las personas que están en estas situaciones, ¿no?, de exclusión social, pierden garantías. Tampoco es cierto, porque hay toda una serie de mecanismos establecidos con carácter general y que vinculan a las empresas concesionarias, que en esos supuestos no se puede llevar a cabo el corte del suministro, sino que hay que hacer frente al pago de esa prestación por un fondo social que se establece entre la Administración y las empresas concesionarias, etcétera, etcétera. Y las empresas concesionarias ya colaboran con la Administración para llevar a cabo toda esa política de protección, ¿no?, de la persona que está en exclusión social, ¿no? Antes de cortar el suministro, hay que ir a los servicios sociales del ayuntamiento, ver si esa persona está en situación o no de exclusión, y si está en situación de exclusión no le puede cortar el suministro, y hasta que no haya ese informe no podrá proceder al corte del suministro, Por lo tanto, tampoco hay una desprotección, podríamos decir, del usuario por el hecho de que sea una tarifa y no sea una tasa, ¿no? Bien, pues aquí podríamos decir, ya estamos acabando, ¿no?, con toda la evolución. Para ir acabando mi intervención, bueno, esto es lo que ya les he explicado. Una consideración añadida, que ha generado problemas interpretativos. Es un tema ya, podríamos decir, menor, o no. Ya no discutimos ahora la naturaleza de la tarifa, pero la Ley de Contratos del sector público dice otra cosa. En el artículo 20, apartado 6, en la disposición final 12. La disposición final 12 modifica el artículo 20.6 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y dice: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del sector público, las contraprestaciones a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Dice, durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza, las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuya alguna facultad de intervención sobre las mismas. Eso ha dado lugar también a discusión, a un cierto debate, porque el precepto quizás no es todo lo claro que fuera conveniente, que fuera preciso, ¿no? Aquí, fijaros que dice que
la tarifa, ¿no?, se establecerá mediante ordenanza, ¿no? Y añade, en el procedimiento de aprobación de esta ordenanza no fiscal, las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuye alguna facultad de intervención sobre las mismas. O sea, te está diciendo, oiga, cuando usted apruebe esa ordenanza no fiscal, donde fija la tarifa, ha de solicitar un informe preceptivo a la comunidad autónoma, si esa comunidad autónoma, ¿no?, tiene alguna facultad de intervención sobre la ordenanza. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Esto ha dado lugar a discusión, y yo creo que todavía es una discusión abierta, y hay interpretaciones distintas, ¿no? Y hay interpretaciones distintas, ¿no? Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Ese informe preceptivo cuando se elabora la ordenanza fiscal, y otra cosa distinta es la autorización de la Comisión de Precios cuando solicitas la modificación de la tarifa. Una cosa es un informe preceptivo dentro del procedimiento de elaboración de una ordenanza, otra cosa es la autorización, ¿no?, que se necesita para poder modificar la tarifa. Lo que pasa es que está, creo, regulado de una manera un poco confusa. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo, porque una cosa es un informe preceptivo y otra cosa es una autorización, ¿no? Y donde está regulado el control de precios habla de autorización de las comisiones provinciales de precios, comisiones regionales de precios, ¿no? Y eso es como un añadido, eso es como un añadido. Entonces, a mi modo de ver, y eso digo que es una opinión, que es discutible, veremos al final cómo se impone, ¿no? Yo creo que aquí a lo que está haciendo referencia es al procedimiento de aprobación de las ordenanzas no fiscales. Ese procedimiento está regulado en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local. La Ley de Bases de Régimen Local, ¿no? Primera cuestión que ya ha sido discutida. Ese informe preceptivo, que aquí nos impone, es además de la información pública para participación de los ciudadanos del artículo 133 de la Ley 39/2015. Son dos cosas ahora, un informe preceptivo a una comunidad autónoma participativa, o se puede obviar uno por el otro. Digo esto porque la sentencia 574/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid ha dicho que ese informe del artículo 133 de la Ley 39/2015 no es necesario, porque ya habrá un informe de la comunidad autónoma. Bueno, discutible, pero así lo ha dicho. Pero no es esto para mí lo más importante, ¿no? Es decir, bueno, ese informe preceptivo, ¿quién lo emite y sobre qué? Bueno, yo creo que ese informe preceptivo, que la ley no dice quién lo emite y sobre qué, porque dice que se hará por aquellas administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuye alguna facultad de intervención sobre los mismos, yo creo que ese informe lo ha de emitir la Comisión de Precios, porque es aquella autoridad autonómica que tiene reconocida una intervención, ¿no?, sobre la ordenanza, sobre el precio. ¿Y sobre qué? Yo creo que es cuando se elabora la ordenanza no fiscal general, ¿no?, la ordenanza fiscal general para la determinación de las tarifas. Esa ordenanza fiscal, esa ordenanza no fiscal, en ese momento la Comisión de Precios deberá intervenir sobre la memoria económica, la estructura de la tarifa, alternativas para personas en riesgo de exclusión social, etc. Establecer el marco regulador de esa tarifa. Norma general, ordenanza. Y ahí hay un informe preceptivo de la comunidad autónoma. Luego, cuando la empresa concesionaria pida, ¿no?, la revisión de la tarifa, por la fijación de la tarifa, entonces eso irá también a la Comisión de Precios, pero allí lo que hará es autorizar o no el precio como acto administrativo de acuerdo con la ordenanza que antes ha informado. Pero entonces son dos informes, o sea, uno es un informe, y otro es una autorización. El informe es para elaborar la norma de carácter general, la autorización es para el acto administrativo, ¿no? Entonces son dos intervenciones distintas
que no creo que debieran confundirse, y que tienen finalidades distintas. El informe es para elaborar una ordenanza para establecer principios de carácter general de cómo se ha de establecer la tarifa. La autorización es para decir te autorizo el 3%, el 2% o el 8%. Por lo tanto, en base a la ordenanza, que yo he establecido con anterioridad. Esta es una opinión, porque como la norma lo dice de manera muy clara, ya veremos cómo se interpreta, ¿no? Bien, y ya acabo con dos consideraciones. Bueno, una está aquí, la otra la añado, ¿no? Estas son las distinciones, ¿no? El informe para la aprobación y la autorización de la tarifa. El último punto, y después les añadiré uno más muy breve, digo, la naturaleza del contrato, existencia o no de riesgo operacional según la forma de retribución al concesionario. Esa es una consecuencia, ¿no? Si admitimos la figura de la tarifa, entonces estamos reconociendo que el contrato concesional es un contrato concesional de servicio público. ¿Por qué? Porque ese contrato tiene riesgo operacional. Y por lo tanto lo estamos convirtiendo en un contrato de concesión de servicios y no en un contrato de servicios. Si cobráramos por tasa, ¿no? Imaginemos el contrato no de aguas, sino el contrato de recogida de basuras, que se paga por tasa. Ahí podríamos decir, ahí no hay riesgo operacional. Porque la Administración garantiza a quien presta la recogida de basuras una remuneración. Ahí yo no tengo riesgo operacional de demanda ni tal, no, porque yo sé que la Administración hemos llegado a un acuerdo, cobro tanto, está establecido en el contrato. Otra cosa es que se estableciera que cobraré en función del número de toneladas que recoja. Si ya me introduzco elementos distorsionadores, quizás sí, pero si no, dice, oiga, usted va a cobrar tanto, yo le voy a pagar tanto al mes por recogida de basuras. Y esto lo voy a cobrar yo a través de una tasa, ¿no? Eso sería un contrato de servicios. Si no establecemos eso y decimos, usted va a cobrar por tarifa, bueno, ahí sí que hay riesgo operacional, porque quien cobra por tarifa asume un riesgo. Asumo el riesgo de cobrar o no cobrar, ¿no? Claro, si tengo impagados no cobraré, ¿no? Si tengo impagados no cobraré. Y tendré que poner en marcha todo un procedimiento, ¿no?, para poder cobrar. Por lo tanto, asumo un riesgo operacional de demanda. Además, en el caso del agua, cobraré en función del consumo. Si se consume más, consumiré más. Si se consume menos, cobraré menos. Por lo tanto, tengo un claro riesgo operacional de demanda. Que puede consumir más o menos, y después porque tengo el riesgo del cobro. Eso hace que el contrato de gestión del servicio público de suministro de agua sea un contrato de concesión de servicios, regulado ahora en la nueva ley de contratos como contrato de concesión de servicios con la figura del riesgo operacional. Bien, y lo último, y ahora ya se acaba. No está apuntado aquí. Una última consideración que les quería hacer. Hemos visto que, decía, el precio, la tarifa, la fija, en principio el ayuntamiento o la entidad metropolitana, el ente local, con el control de la Comisión de Precios. Bueno, un tema que está sobre la mesa, que se está discutiendo, por lo tanto solo lo apunto, es si eso es bueno que sea así, o se debería establecer una reforma organizativa en España de manera que el precio del agua fuera establecido en su totalidad, o si no al menos controlado, supervisado y dirigido por una autoridad reguladora a nivel estatal o a nivel regional de los precios, como existe en otros países. En el sentido de decir, ese es un tema importante que no puede dejarse en manos de cada uno de los 8.000 y pico municipios españoles, ¿no?, que establecen tarifas distintas según sus criterios, según su tal, con lo cual acaban los usuarios pagando también tarifas diversas, etcétera, y que eso tendría que tener, si no una determinación, al menos sí unos criterios y un control y una supervisión por una autoridad reguladora independiente, un ente independiente, que fuera el que controlara la determinación de los precios del agua, ya fuera tasas o ya fuera tarifas. Como digo, este es un tema que ahora se discute, ¿no?, que se ha puesto, en fin, sobre la mesa. Hay otros países, Italia, Portugal,
que tienen autoridades reguladoras de precios, ¿no?, que controlan la fijación de las tarifas del agua, ¿no? Puede ser un buen modelo como mínimo a estudiar, ¿no?, y analizar, ¿no?, para ver si es positivo o no es positivo. Bueno, y esto es lo que les quería contar sobre este apasionante tema de la naturaleza jurídica de la tasa y de la tarifa, que les insisto, más allá del tema puramente dogmático, tiene unas incidencias económicas importantes y muy trascendentales, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, profesor, por esta clara evolución o la manera clara de mostrarnos la evolución de un tema no tan claro, con tantas aristas, con tantos vaivenes, como me he permitido decir al principio, ¿verdad?, de interpretación, de modificaciones legislativas, de interpretaciones del Tribunal Supremo, vuelta a intervenir del Tribunal Constitucional, en fin, un tema que en buena parte parece que en cuanto a la naturaleza ha quedado claro, bueno, pero vemos que todavía hay cuestiones pendientes. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Yo no sé si algún asistente quiere intervenir, quiere hacer alguna consideración. Yo, si me lo permitís, voy a hacer, o como quieran. A ver. Se ha hablado de la diferencia entre tasa y tarifa y la importancia que sería quién lo cobra. Pero hay otro factor que no se ha comentado, y es que la tasa está limitada al precio de coste, incluyendo el beneficio y gastos generales de la empresa. Pero la tarifa no tiene, el límite inferior es el precio de coste y por encima no está fijado. De hecho, deberían coincidir los dos, porque la empresa no debe aplicar un beneficio y gastos generales mayor de lo que está estipulado en el contrato. Eso es una. Y otra es, por mi experiencia, las tarifas las solicita la concesionaria. Y pasa por el ayuntamiento, pasa por una serie de informes, luego pasa a la comisión de precios, la parte del agua. Y errores, digamos errores, como por ejemplo poner la misma obra como realizada en 2 años distintos con importes distintos y resulta que no se había realizado ni en uno ni en otro. Y pasa el filtro del ayuntamiento, pasa el filtro de la comisión de precios. Transcurre el año y al terminar el año se hace una liquidación y se comprueba los gastos e ingresos, se debe comprobar los gastos e ingresos y no aparece para nada esa duplicidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se comprueba? O sea, la realidad es que no se comprueba. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Cartagena se construyó una refinería de petróleos que en el año 2009 hizo un convenio con el ayuntamiento para asegurarse, para establecer que el consumo previsto era de 5 millones de metros cúbicos al año. Bueno, pues cuando se hizo el estudio de tarifas de 2012, que ya estaba la refinería en marcha, dijeron que iban a seguir consumiendo más o menos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que luego, al hacer la comprobación, pues habían vendido un 25% más de agua de todo lo previsto. Y nadie lo ha comprobado. Por ir concretando, ¿cuál es la pregunta exactamente? Bueno, ¿hay alguna forma de garantizar que se controle realmente tanto los ingresos como los gastos y las previsiones? Muchas gracias. Bien, lo que usted plantea es un problema real, ¿no? Es decir, cuando yo he hecho la distinción tasa-tarifa, ¿no?, ya he dicho que el tema de la tarifa no quiere decir que sea un precio que fije el concesionario, ¿no? La ley de contratos del sector público ya establece unas condiciones, ¿no?, de hasta dónde puede llegar esa tarifa, ¿no? Es decir, ha de ser el coste, puede haber algo más, ¿no? La ordenanza no fiscal que establece el ayuntamiento puede establecer a su vez unas reglas generales para determinar hasta dónde puede llegar esa tarifa. Pero en último término, quien fijará la tarifa es el ente municipal.
controlado por la Comisión de Precios. Quiero decirle que el concesionario propone, pero quien decide la tarifa, en todo caso, es la Administración pública. Eso es verdad que es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, entre tasa y tarifa no hay tanta distinción, porque la tasa la fija la Administración, pero es que la tarifa también la fija la Administración. La tarifa también la fija la Administración y la debe establecer con los mismos criterios, para que al final el precio del agua sea un precio asequible, porque es un precio de servicio público. Y eso debe ser en dos casos así. Ahora bien, usted ha planteado otro problema, ¿no? Que es el problema, bueno, ¿y quién controla? ¿No? ¿Quién garantiza? ¿No? Bueno, ese es un problema general de control de la actuación de las administraciones públicas. Yo cuando hay todo el debate de la remunicipalización y si es bueno que la gestión sea directa, sea indirecta, yo digo, yo no tengo una posición de partida a favor de la gestión, que la gestión directa es mejor que la indirecta, o al revés, que la gestión indirecta es mejor que la directa, ¿no? Yo digo, depende. Lo que sí digo es que si gestiona indirectamente, si hay un concesionario, y por lo tanto ese concesionario va a estar sometido a lo que le diga la Administración, lo que la Administración debe hacer es controlarlo de manera muy estricta y de garantizar que su prestación se hace de acuerdo con criterios de interés general. Eso es lo que debe primar, porque es un servicio público. El servicio público si hay servicio público, el contratista, el concesionario, es un colaborador de la Administración, o debe entenderse como un colaborador de la Administración, que está al servicio de lo que la Administración quiere, y que por lo tanto hará aquello que la Administración quiere, de acuerdo con el contrato que hayan establecido. El problema es que a veces eso no se lleva a cabo. Quizás cuando se ha criticado la gestión indirecta, ha sido, pues ha dicho, se ha abusado. Los concesionarios han acabado imponiendo ellos las condiciones a la Administración. No digo que no haya sido así en determinados casos, pero la culpa no es el modo de gestión, la culpa es que la Administración no ha controlado. Y entonces yo digo, si la Administración no sabe controlar, ¿la Administración será capaz de gestionar directamente? Entonces yo tengo mis dudas, ¿no? Bueno, si no es capaz de controlar y quiere asumir la gestión directa, quiere decir que este es el debate. Entonces, evidentemente, es fundamental que la Administración controle, que todo esto que usted me dice no tendría que haber pasado, que haya mecanismos internos de control, si no están los externos, si no ya habrá el recurso, etcétera. Pero es fundamental que funcionen los controles internos, los servicios internos, la intervención interna, que eviten, ¿no?, que se puedan dar esas situaciones disfuncionales. Eso es lo que debemos conseguir y por lo tanto me voy a quitar un poco, ya digo, no soy partidario de la directa o la indirecta. Yo soy más bien partidario de la indirecta, lo cual no quiere decir que diga que en todo caso la indirecta sea mejor, pero al menos creo que debe permitirse. Lo que sí digo es que en esos casos, ¿no?, debe existir un buen control de la Administración. Y yo digo a las administraciones, Administración, no quieras asumir tú todas las gestiones directas, no te quieras cargar tú de personal y de capítulo 1 y 2. Tú lo que has de tener es un buen sistema para diseñar muy bien el contrato concesional, establecer unos pliegos muy buenos, muy rigurosos, ¿no?, que te permitan fiscalizar mucho al concesionario y después tener unos pocos funcionarios, no miles de funcionarios que prestan el servicio, no, unos pocos, pero muy cualificados, ¿no?, que son aquellos que te van a permitir controlar luego eficazmente lo que hace la Administración. Has de tener unos funcionarios muy buenos y, por lo tanto, muy bien pagados, que se sitúen en igualdad de condiciones con los directivos de las empresas concesionarias, ¿no?, y que, por lo tanto, entre los dos, ¿no?, puedan gestionar muy bien el servicio, cada uno haciendo su función, uno prestando servicio y el otro dirigiendo y controlando. Y para evitar lo que dice usted, que es verdad que pasa, es verdad, pero para eso que ha de existir una buena administración que controle la prestación del servicio. Esto es lo que yo creo. Pues yo, si me permitís, voy a aprovechar un poco tu parte final de la intervención con la parte final de la respuesta. Y quiero que, por favor, profesor, te mojes y nos des tu opinión personal o nos plantees qué opinas tú respecto al papel que podría jugar esa autoridad independiente, esa autoridad de regulación, no sé si de ámbito regional, no sé si de ámbito nacional, desde luego supramunicipal, el papel que puede prestar, pues por ejemplo, de control, de intervención, y sobre todo la conveniencia de que se produzca ese ensanchamiento que se está planteando. Yo por lo menos sí que creo que podemos seguir trabajando y estudiando sobre este tema, esa ampliación de la concepción de servicios urbanos del agua, no solamente comprensivos del abastecimiento,
del saneamiento alcantarillado, la depuración, sino también la regeneración, incorporar, crear o agrandar esa concepción de los servicios urbanos del agua y además dar esa gestión, con la consecuente también control, a una autoridad independiente reguladora de ámbito, pongamos, regional, que creo yo que podríamos como algo experimental para empezar, y que desde luego no va a fijar, yo creo que no se puede fijar el precio unitario a nivel nacional o regional, pero sí se pueden establecer las bases, ¿verdad?, lo que se va a incorporar dentro de la factura, de determinados elementos que sí pueden crear esa uniformidad y, por lo tanto, prestar esa labor o esa perspectiva de garantía. No sé cuál es tu opinión personal sobre... No, mi opinión personal es muy clara en ese sentido. Yo soy totalmente favorable, ¿no?, a la creación de esas autoridades reguladoras, ¿no?, en materia del ciclo integral del agua, en la que tuvieran, ¿no?, esa capacidad para hacer un diseño, ¿no?, de todo el ciclo integral del agua en todos sus aspectos, ¿no?, y que por lo tanto tuvieran asignadas unas determinadas funciones de ordenación, de planificación, de seguimiento de las empresas concesionarias, de determinación de algunos elementos fundamentales, como puede ser el precio, que no evidentemente la tarifa concreta, pero sí al menos, ¿no?, un marco general y regulador de los mismos, ¿no? Yo creo que en ese sentido podrían ser muy útiles, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía antes, porque allí podríamos colocar a gente muy preparada, muy cualificada, ¿no?, que pudiera llevar a cabo, pues como digo, ¿no?, esas funciones de planificación, de diseño, de ordenación, de inspección, de seguimiento, ¿no?, de todo ese tema, ¿no?, con la visión global, ¿no?, de todo lo que es el ciclo del agua, ¿no?, todo, ¿no?, desde la captación al saneamiento, la regeneración, en fin, todo lo que es el problema, ¿no? El tema del agua es un tema fundamental, evidentemente, yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo, y autoridades independientes, independientes en doble sentido, ¿no? O sea, que garantizan su independencia por dos razones: porque no están sometidas a control jerárquico de la Administración y por lo tanto actúan con independencia de criterio, y independientes por su capacidad técnica, porque están formadas por gente muy experta en el tema, ¿no?, y que por tanto pueden ayudar mucho, ¿no? Yo creo que eso sería importante, ¿no?, que podrían superar, podríamos decir, a las comisiones de precios, ¿no?, y llevar a cabo una función muchísimo más amplia, ¿no? Y hay algunas comisiones de precios que funcionan muy bien, Yo siempre hablo de una, que es la de Valencia, ¿no?, ahora no me acuerdo cómo se llama el presidente, pero que funcionan muy bien, ¿no?, y que llevan a cabo una tarea reguladora internacional muy buena. Pero bueno, podrían generarse, ¿no?, generalizarse, ¿no?, como autoridades independientes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues no sé si... Bueno, buenas tardes, Joaquín. Una duda que yo creo que tenemos muchos y que yo creo que la ley no lo ha terminado de recoger, que es en qué momento tienen que intervenir en un expediente, por ejemplo, de modificación tarifaria, las comisiones de precios. Es decir, si en el régimen de aprobación provisional, en el régimen de aprobación definitiva, porque interpretaciones hay para todos los colores, efectivamente. Gracias. Eso evidentemente no está regulado, no está establecido, ¿no? Yo más bien creo que debería intervenir la comisión de precios, ¿no?, en el momento de la aprobación, antes de la aprobación definitiva, o sea, después de la provisional, cuando se hayan incorporado todos los informes, todo tal, ¿no? Entonces, antes de la aprobación definitiva es cuando tendría que haber el informe de la comisión de precios, ¿no? Ya acaba el expediente, ¿no?, con el informe. Sería el último paso, podríamos decir, del informe, ¿no?, del procedimiento, perdón, el informe sería el último paso del procedimiento, y con eso ya cerrado se eleva se da la autorización y se eleva al ayuntamiento, ¿no? Presentadas ya alegaciones resueltas por la parte municipal, pues ya recoges todo el núcleo del expediente y lo recoges todo, y a la vista de todo, como digo, es el último, ¿no?, el último paso del procedimiento, ¿no? El último paso del procedimiento. Efectivamente. Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si las Menos comisiones siguen el criterio. Gracias. Muy bien. Pues
Pues entonces creo que podemos dar por concluido el cuarto encuentro por el agua. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana y hasta la próxima.